Hola amigos productores, sean bienvenidos al séptimo capítulo de Produciendo con Luisito. Kevin, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, Luis, aquí muy contento de que tenemos hoy casa llena. Hoy pues está participando una de las empresas más influyentes en el tema del sector agrícola con el tema de la nutrición, que es Compo y Pesa. Sí, así es. El día de hoy tenemos no solo patrocinadores, no solo una empresa, sino que amigos también. Vamos a comenzar que se presente cada uno. Muchachos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, jóvenes. Mi nombre es Julio Fuart y soy representante de ventas para Baja Verapaz. Muy buen día, yo soy Rolando Corado Montepeque, gerente general de FESA. Buen día, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Kelly Espinosa, yo soy representante de ventas para Centroamérica y el Caribe en Compo Expert. Muy buenos días, muchas gracias Luis, Kevin por la invitación. Mi nombre es Leandro Larramendi, soy gerente técnico de Compo Expert para el mercado de exportaciones. Y encantado de estar con ustedes. Buenos días amigos, Luis, Kevin, muchísimas gracias por dejarnos participar y tenernos el día de hoy. Yo me llamo Diego Fión Arriaga y soy pues el gerente de ventas de FESA. Muy buenos días, gusto de saludarlos. Mi nombre es Asdrúbal Castillo, un honor estar acá con ustedes, así que esperemos que todo nos salga muy bien. Una buena charla. Vamos a ver si conocen la ciudad aquí en el Valle de Salamanca. Famosísimo. Pues primero que nada, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Como sabemos, nosotros también somos clientes de ustedes, somos consumidores de la marca Compo a través de FESA. Y vamos a comenzar este podcast hablando de lo que es nutrición. Vamos a comenzar por la fertilización granular, que es importante en Guatemala, por ejemplo. Sí, ¿qué nos pueden hablar de Compo? Ya, bueno, Compo Expert es una empresa de origen alemán con alrededor de más de 70 años de experiencia en el mercado, en el desarrollo de productos fertilizantes y bioestimulantes de especialidad. Cuando digo especialidad me refiero a que todos aquellos en su formulación y en su desarrollo cuentan con características especiales que les permiten apuntar a mejores rendimientos, a un proceso de mayor sostenibilidad en la producción y pues por tanto a mayor beneficio para el agricultor. Dentro de esta gama de productos que nosotros trabajamos y desarrollamos en la región y en el mundo, tenemos líneas de fertilizantes minerales como fertilizantes granulados NPK+, micronutrientes, fertilizantes con inhibidor de nitrificación o nitrógeno estabilizado. Tenemos también fertilizantes de tecnología de liberación controlada, liberación lenta y una participación muy importante en fertilizantes de especialidad en el segmento de fertirrigación y bioestimulación para todo tipo de cultivos en todas las etapas de desarrollo. Adicional a eso, nuestro servicio incluye, además de unas fuentes de muy buena calidad y refinamiento, desarrollo tecnológico, un acompañamiento técnico permanente que trabajamos de manera transversal en todos nuestros segmentos. En Guatemala específicamente tenemos una representación exclusiva a través de FESA Guatemala y a través de ellos nosotros desarrollamos y comercializamos toda esta gama de productos y estrategias para los agricultores que les acabo de mencionar. Excelente, excelente. Ahora entremos a lo que es FESA como su distribuidor en la región o en Guatemala. FESA es nuestro distribuidor específicamente en Guatemala a nivel nacional de manera exclusiva y como les cuento a través de ellos pues nosotros prestamos nuestro servicio de abastecimiento de productos y también nuestro servicio de acompañamiento técnico a los agricultores. Ok. Diego, ¿qué nos puedes hablar de FESA? ¿Cómo nace FESA? Bueno, FESA nace en el año 92-93 por un grupo de ingenieros agrónomos. Dos de ellos pues ya no están con nosotros, solamente como socio fundador no está el ingeniero Rolando. Y pues fue una empresa que desde el inicio se caracterizó por su compromiso con la agricultura y con la innovación en la agricultura guatemalteca. Nosotros empezamos distribuyendo pues un par de marcas y a lo largo al corto tiempo BASF que antes era la dueña de Compo pues nos dio la oportunidad de poder representarlos. Y pues eso fue hace 33 años y seguimos trabajando con ellos de la mano. Somos unos dignos representantes de la marca.
Pues como te digo, tenemos más de 30 años trabajando con ellos y para ellos. ¿Estos productos de dónde los importan, Diego? Fíjate de que la línea de Compo se importa básicamente de Europa, que viene siendo España, Alemania. Son productos hechos 100% pues allá en Alemania, que es una planta que ya tiene muchísimos años porque como te contaba, perteneció a BASF. No le estoy haciendo comerciales a ellos, pero es que es para que entiendan la historia de dónde viene Compo y de dónde venimos nosotros. Entonces, pues eso es básicamente, están hechos en Europa y nosotros de allá los importamos. Sí, pues, uno de los socios fundadores decías que es mi amigo Rolando. Rolandito, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Pues como decía Diego, sí, fundamos la empresa con Diego Fión Papá. Aquí tengo a Junior y también Roberto Izaguirre, que lamentablemente también ya no están con nosotros, pero ahora yo estoy acompañando a esta segunda generación de FESA y sí, los fundamos en el 93. Y fue la iniciativa, desde el principio pensamos en representar marcas de calidad. O sea, nosotros nos hemos caracterizado por representar marcas que dan soporte técnico, que tienen un departamento de desarrollo e investigación muy fortalecido y nunca nosotros hemos escatimado el servicio hacia nuestros distribuidores. O sea, nuestra característica principal es que somos una empresa 10 de 10 en servicio. O sea, sí. Siempre acompañamos esas buenas marcas con un buen servicio. Sí, excelente. Sí, FESA en el Valle de Salamá pues es muy utilizado. Sabemos que estamos en una zona donde tenemos muy buenos productores de tomates de Chile y que usan los productos. Comenzamos a hablar un poco de los productos para entrar en materia. Pues una de las técnicas utilizadas es la fertilización granular, como les mencionaba. ¿Qué nos puede presentar Compo en ese segmento? Ya. Bueno, les mencionaba al principio que desde Compo se ha desarrollado históricamente productos que responden a las necesidades específicas de un amplio grupo de cultivos. Allí se encuentra, por supuesto, el cultivo de chiles, tomates y demás en diferentes condiciones edafoclimáticas en el mundo. Hablando específicamente de las condiciones que se tienen aquí en el valle, estamos hablando de condiciones donde las temperaturas, la precipitación son cambiantes y aún con eso debemos establecer sistemas productivos que sean eficientes a lo largo del año. Yo pensaría que una de las buenas recomendaciones o de las recomendaciones de base que habría que considerar es contar con fertilizantes de especialidad que me permitan diferentes condiciones. Les voy a hablar específicamente de 2 líneas de productos que nosotros manejamos en este segmento de fertilizantes granulados y cuya base o desarrollo tecnológico o estrategia de calidad es transversal a todas las formulaciones que están dentro de estos grupos. Estoy hablando específicamente de las líneas de productos Novatec y Blauco. Entonces, dentro de ese grupo de productos Novatec, fertilizantes NPK más micronutrientes granulados, hay diferentes características en términos de calidad a través de la fuente y en términos también de eficiencia a nivel de planta, es decir, el resultado agronómico que uno pudiera esperar después de que utiliza este tipo de productos. Entonces, en cuanto a calidad de las fuentes, contamos con que ambos son fertilizantes monograno, estoy hablando de que son fertilizantes de síntesis química, que se forman por un proceso que se llama acreción de capas, es decir, que se forma una pasta y luego de eso se van haciendo los granos de manera uniforme y de manera estándar y además se sellan con calor. ¿Qué permite este proceso? Pues que cada uno de los fertilizantes que ustedes pueden aplicar en su campo tiene la misma granulometría, una granulometría muy estándar, que son granos rígidos que no generan ningún tipo de polvillo, que no generan residuos, que no contienen material agregado que es ajeno al fertilizante o a la composición que uno espera aplicar, y estos son características de calidad que ustedes pueden traducir en su cultivo a nivel de eficiencia, ¿cierto? Estamos aplicando un fertilizante que es 100% puro y 100% lo que la etiqueta declara. Adicional a un origen o calidad de las fuentes que es también bastante refinado y bastante relevante en cuanto a eficiencia. Digamos que esas son características asociadas a la calidad de la formación y a la calidad de la fuente de los fertilizantes. Ahora, en cuanto a desarrollo tecnológico y ahora sí en respuesta a las necesidades específicas de los cultivos que están mediadas por supuesto por las condiciones externas, les puedo contar en cuanto a la línea Novatec
que son fertilizantes que vienen enriquecidos además con una molécula que se llama inhibidor de nitrificación, que es una molécula que lo que permite tras su aplicación es mantener una fracción nítrica amoniacal equilibrada en el suelo. ¿Cómo lo hace? Ralentiza un proceso de transformación que es natural en cualquier suelo y que está mediado además por las condiciones de temperatura y humedad, que ya sabemos que aquí y en general en todo nuestro trópico son bastante relevantes. Ralentiza este proceso de transformación y garantiza dos cosas. Lo primero, y es muy relevante en el sistema productivo, sobre todo en cultivos de fertirrigación o cultivos que tienen que estar siendo sometidos a procesos de aplicación de agua o altas precipitaciones constantemente, lo primero que se ve reducido tras el uso de los fertilizantes de la línea Novatec es la reducción en las pérdidas por lixiviación. Esa fracción amoniacal que me está garantizando el fertilizante me permite que esas pérdidas de nitratos por lixiviación se reduzcan. ¿Cuánto se reducen? Pues va a estar determinado lógicamente por las condiciones que se tengan a nivel de temperatura y precipitación, pero estamos hablando con que uno pudiera considerar una eficiencia muy por encima del 60% versus otros fertilizantes del mercado. Entonces, esta característica que me permite, por supuesto, si yo estoy dejando de perder fertilizante que aplico, yo puedo esperar dos condiciones principales. La primera sería poder aplicar menos fertilizante. Si estoy perdiendo menos, pues voy a tener que aplicar menos. Eso por un lado. O en otro escenario, también aumentar mis rendimientos, ¿cierto? Si yo estoy siendo más eficiente con ese proceso de fertilización, por supuesto que eso se va a ver traducido en un rendimiento más alto, en un rendimiento más equilibrado. Les hablé de dos características principales en cuanto al impacto que tiene el uso de inhibidores de nitrificación en el sistema. El primero era esta reducción de pérdidas por lixiviación. Ahora, el segundo tiene mucho que ver con la parte agronómica, con la parte de planta como tal. ¿Qué pasa en una planta cuando está siendo fertilizada de manera equilibrada en cuanto a amonio y nitrato? Digamos que tiene dos formas de consumir su nitrógeno y por tanto dos formas de procesar y almacenar su energía, ¿cierto? Ese balance nítrico y amoniacal lo que me garantiza es que por un lado yo tenga procesos de absorción de nitrógeno que van a utilizarse de manera casi que inmediata y a bajo costo energético. Estoy hablando de la transformación de amonio a nivel de planta, me permite tener una planta equilibrada, una planta con nitrógeno disponible para su proceso metabólico, pero que a su vez está pudiendo acumular más porque esta fracción amoniacal no implica gasto de energía en su proceso. Es como si nosotros estuviéramos consumiendo, digamos, ya alimento procesado, buenas vitaminas, que nos sirven para entrar en nuestro proceso metabólico rápido sin gasto energético o sin mayor gasto energético. A la vez que esta fracción nítrica me permite tener un crecimiento, digamos, también equilibrado, alcanzar área foliar suficiente para procesos de floración, para procesos de fructificación, pero de manera equilibrada, nuevamente, sin entrar en estos desbalances. Entonces, bueno, para resumir en cuanto a estrategias de nutrición o de fertilización granular, tenemos estas dos herramientas, el Blaukorn por su parte, que es un fertilizante que viene con todas estas características que ya les mencioné en cuanto a formulación, en cuanto a calidad de las fuentes o materias primas, y por el otro lado la línea Novatec, que adicional a todas estas características de calidad, también responde a procesos de eficiencia aumentada en cuanto a reducción de las pérdidas y en cuanto a ganancia de la calidad agronómica, por llamarlo de alguna manera, a nivel de planta. Esto, por supuesto, tiene otro tipo de implicaciones que pues lo mencionaba al principio, se van a ver traducidas en un mayor rendimiento, en un mayor equilibrio en planta, en un proceso productivo mucho más eficiente, porque en la medida que yo pueda reducir la intervención a nivel de sobrefertilización en el cultivo, por ejemplo, yo voy a tener un sistema productivo que es más eficiente y por tanto más sostenible en el tiempo. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de uso van a variar, por supuesto, del tipo de cultivo que se tenga, de la variedad que se tenga, de la dinámica de aplicación o incluso la capacidad operativa que se tenga en cada uno de los cultivos, y pues para eso tanto Julio como Asdrúbal creo que están por acá presentes todo el tiempo para hacer ese tipo de recomendaciones y con todo gusto pues nosotros poder ajustarlas si se requiere. Está muy interesante. Hoy sí, ya sabes por qué tienes que usar Blaukorn. Sí, ¿Te quedó claro? Ya, la liberación lenta, pero ahí hay un paquete enorme de beneficios que nos trae. Eso jamás me lo había contado aquí mi hermano, no me lo había explicado así. Y para hablar un poquito de los tomates y los chinos que estamos en el país, Julio y Asdrúbal, pues ya tienen bastantes añitos aquí. ¿Cómo has visto? Es tu caballito de batalla, me imagino.
Sí, Glaucor. sí, Glaucor sigue siendo el número uno para nosotros, aunque sí, los últimos años hemos enfocado bastante trabajo en lo que es Novatec. Yo por buscar un beneficio para el agricultor, pensando que también hay menos cantidades, digamos, que se precipitan en los niveles freáticos, y eso ayuda a que Novatec pues permanezca de una mejor calidad y de un mejor aporte hacia la planta. El agricultor lo sabe y lo usa, porque realmente si él quiere sacar buena fruta, casi todos, gracias a Dios, siempre aplican en la última, el Novatec, ¿verdad? Buscando calidad de fruta. Sí, cuando hablamos, bueno, por lo menos la mayoría de agricultores dicen que el Glaucor es el inicio y el Novatec es el final. En este caso, Asdrúbal, vos que te relacionas más con los agricultores, ¿cuál es la recomendación puntual que podría hacer en una fertilización granular, hablando de tomate y chile? Sí, la verdad que si nos damos cuenta, ahí sí que todo ha evolucionado. Realmente el Glaucor fue el primero que vino con compost de hace muchos años, pero últimamente hemos estado cambiando con algunos agricultores la recomendación de empezar primero con Novatec. La verdad que hemos visto cambios, ustedes se dan cuenta que aquí en el Valle hay criterios muy diferentes con toda la gente, pero una de las mejores experiencias que hemos tenido es cuando la gente está aplicando el Novatec en la primera, y Julio no me dejará mentir, pero algunos productores fuertes ya empezaron a hacer aplicaciones de Novatec con mejores resultados que Glaucor. Glaucor lo estamos dejando para la segunda y tercera aplicación. En algunos casos, recuérdense que hay 3 aplicaciones y en otros hacen 4 aplicaciones. Cuando hay 3 aplicaciones, pues la primera la estamos recomendando de Novatec y las 2 posteriores de Glaucor. Ahora, cuando son 4, entonces nos hemos ido a recomendar 2 de Novatec, que es más o menos los primeros 15 días y antes del día 30 la segunda. Y lógicamente en las últimas aplicaciones, el Glaucor siempre granulado. Hoy por hoy ya tenemos amigos acá que no lo están revolviendo con ningún otro fertilizante. Y por ejemplo, hay varios que tienen, por ejemplo, en pepino. Yo tengo un amigo que solo Glaucor y Novatec está aplicando y sus producciones se han ido muy elevadas comparando con la fertilización que ha sido tradicional acá en el Valle. Entonces, yo creo que primero al agricultor le cuesta un poquito asimilar que primero va Novatec y después Glaucor, pero en las pocas, digamos, recomendaciones que hemos logrado con Novatec en entrada, nos ha ido muy bien y la calidad de la fruta se nota desde un principio. En cuanto a que llegas al día 50 y ya abría la fruta y de buen tamaño, por lo mismo de la absorción lenta del nitrógeno los primeros días que hacemos en el caso del Novatec. Entonces yo creo que algo muy importante es primero cambiar esa forma de pensar del agricultor, que realmente se nos hace a veces difícil porque como ya todos traen lo de Glaucor en la cabeza, entonces cuando hubo un momento que no teníamos Glaucor también y aprovechamos a probar con Novatec y ahí nos funcionó muy bien. Y con esos amigos yo sigo recomendando la primera y la segunda de Novatec y entonces hemos visto un cambio, digamos, en calidad de fruta en cualquiera de los cultivos de acá de la zona que se ha visto reflejada en precios y realmente yo creo que eso es lo que buscamos con la mayoría de agricultores. Sí, muy interesante. Sí, me gustaría hacer un aporte ahí, porque es muy interesante lo que dice Asdrúbal. Efectivamente, sería muy recomendable partir con Novatec. Una razón bastante simple, porque Novatec finalmente es un amonio, ¿no es cierto? Hay 2 fuentes de nitrógeno, los nitratos y los amonios, como bien explicó mi colega Kenny. Y el amonio es una fuente en la planta mucho más inmediata de transformación a aminoácido a proteína. Finalmente el nitrógeno, siempre hablamos nosotros, es como la carne para el ser humano. Entonces necesitamos hacer proteína de forma rápida y el amonio nos permite eso, hacer la transformación de amonio a aminoácido y a proteína mucho más rápido. Y además viaja mucho mejor en la planta. El nitrato tiene que ir a la hoja a transformarse en amonio y después pasar a aminoácido y a proteína. El amonio, si estamos en crecimiento de raíces, va directo a la raíz, porque no necesita ir a transformarse como el nitrato a la hoja. Si estamos en crecimiento de fruta, va directo a la fruta.
y eso nos permite estructuras mucho más vigorosas, no solamente un vigor de planta, ¿no es cierto?, en la parte aérea, sino que mucho vigor en las raíces, por ejemplo. Entonces, tener una buena partida con raíces más vigorosas, con frutos mejor nutridos en términos de nitrógeno en la partida, obviamente eso nos entrega mucha más calidad de fruta, calibre, plantas más gruesas, raíces más abundantes, mayor calidad de absorción, y eso finalmente se traduce en mayor productividad y rentabilidad para el productor. Así que de todas maneras lo asociamos a eso. Y después quizás avanzar con un Blaukorn, como dice bien Asdrúbal, o la misma línea Akafos. Porque el nitrato tiene otra ventaja, no quiere decir que sea malo el nitrato. El nitrato hace muy buena simbiosis con los cationes, con el potasio, con el calcio, con el magnesio. Entonces, en ese sentido, es un muy buen acompañante cuando necesitamos cationes, que eso es un periodo principalmente de crecimiento y desarrollo de fruta. Entonces, partir con amonio es muy bueno porque desarrolla todas las estructuras que se vuelvan vigorosas y chiquitos. Es como cuando le damos leche materna a la guagua, ¿no es cierto? Se forman los huesos y todo se forma bien potente para que sea grande, ¿no es cierto? O fuerte más bien, si no se debilite, no se enferme. Y después, obviamente, para llenar nitratos, porque nos ayudan mucho a la absorción de los otros elementos fundamentales como el calcio, el magnesio y el potasio. Bueno, excelente. Hablando un poco de lo que es el valle, nosotros actualmente todos los agricultores le huyen al nitrógeno, pero lo que estoy entendiendo de la plática es de que lo que ustedes están aportando es amonio, ¿verdad? Que es la única fuente y al nitrato al que le tiene que ir la gente. Principalmente porque en los tomates nosotros, Guatemala está cambiando a híbridos semi-indeterminados, entonces a veces los tomates tienden a irse para arriba, le llaman aquí, o en vicio, ¿verdad? Entonces, todos le huimos porque necesitamos una estaca más grande, necesitamos más mano de obra de pita, necesitamos fumigar una planta más grande, que en realidad no es que nos va a hacer más productiva. Entonces, con esta línea de fertilizantes, que es el Blaukorn y Novatec, vamos a obtener esto a través del amonio. ¿Estoy bien, Michael? Sí, la verdad que sí. La gente siempre tiene miedo a que una planta se le crezca demasiado. Y eso sucede casualmente porque, digamos, los nitratos tienden a ser unas plantas muy estiradas y a veces con mucho espacio entre capas de floración. Con el amonio siempre vas a tener una planta mejor formada y un poco más chaparra. Sí, pues que es lo que le estamos buscando hoy en día. A los chiles también les pasa, que si tenés mucho nitrato en el suelo, los pisos, por así decirlo, de floración se te van a la casa. Ya, solo para complementar allí, digamos que no es del todo Novatec o Blaukorn, no es correcto decir que es una fracción amoniacal o que es un fertilizante amoniacal, porque tiene fracción nítrica y fracción amoniacal. ¿Cuál es la diferencia o el plus que uno puede encontrar con el uso de Novatec? Y es que cualquier fertilizante de cualquier origen, si tiene nitrógeno, ese nitrógeno pasa por un proceso de transformación en el suelo. Y ese proceso es natural, indiferentemente de la fuente que se use. Ese proceso de transformación de amonio a nitrato es natural. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, entonces todo amonio que ustedes apliquen, sea de cualquier fuente que sea, va a sufrir ese proceso de transformación. En el caso de Novatec, el plus del uso de este producto es que ese proceso de transformación se ve pausado, se ve ralentizado, se los mencionaba, se ve ralentizado, pausado, por una molécula que es inhibidora de esa acción transformadora. Es decir, ese proceso, si antes, por ejemplo, en unas condiciones estándar similares a las de acá, de humedad y temperatura, ese amonio pasa a ser nitrato en una semana, con el uso de inhibidor de nitrificación uno podría decir que entre 6 y 8 semanas va a tardar en transformarse. No es que no se vaya a transformar a nitrato, lo va a hacer de todas maneras, pero lo hace en un proceso más lento. ¿Por qué? ¿Y eso qué beneficios me trae? Voy a tener esa fracción amoniacal de manera disponible durante un proceso mucho más largo de tiempo, pero nunca voy a dejar de también hacer ese aporte nítrico que de todas maneras se necesita para la planta, porque ese aporte nítrico es el que me está garantizando yo tener planta vigente, vigor vegetativo equilibrado. Porque ¿qué pasaría en un escenario en el que yo de todas maneras reduzco el uso de nitrógeno porque me da miedo que se me vaya la planta en sobrecrecimiento? Yo lo reduzco y no le estoy garantizando ese aporte, pues que voy a tener quizás problemas de reserva de energía, voy a tener problemas de desarrollo foliar, y en una planta con poco desarrollo foliar no hay cuaja o no hay pegue de la flor, no hay crecimiento del fruto y pues hay un deterioro mucho más rápido de la planta. Entonces, no es satanizar, lo decía Leandro, no es satanizar el uso del nitrógeno, no es satanizar el uso de los nitratos, sino garantizar que esa absorción o esa liberación sea de manera equilibrada. En agricultura y en general en fisiología se habla de algo que se llama balance nítrico amoniacal.
Este balance nítrico-amoniacal responde a una necesidad que las plantas tienen de estas dos formas de nitrógeno, tanto nítrico como amoniacal, y nosotros deberíamos poder garantizárselos durante todo el ciclo de producción, buscando tener una planta que sea viable a nivel productivo durante la mayor cantidad de tiempo posible. Esa es la ventaja. Yo creo que, como dice Kelly, ahí finalmente lo que uno tiene que decir es, no hay que ser muy pendular en las decisiones, ¿no es cierto? No es, oye, le voy a poner mucho nitrógeno o cero nitrógeno, sino que es ir graduando. La primera parte, la parte vegetativa, la planta necesariamente va a necesitar más nitrógeno, porque necesita para toda esa estructura, ¿no es cierto? La proteína, lo que hablábamos recién. Y seguramente en el periodo de crecimiento de fruto, desarrollo de color, maduración, el nitrógeno tiene que ser más limitante. ¿Qué es lo bueno? Que en ese sentido nuestras fórmulas han pensado en eso. Y tenemos fórmulas que son mucho de un grado menor de nitrógeno, digamos en forma de maduración, como el Acafos base, ¿no es cierto? O el Acafos naranja, donde tiene una fórmula altamente potásica que te hace mover mucho azúcar hacia el fruto en el periodo de maduración y con una proporción nitrogenada menor. Y eso obviamente les ayuda a ese proceso de maduración sin dejar de aplicar nitrógeno, porque finalmente lo van a necesitar de todas maneras, como dice Kelly. En chiles pimientos, la recomendación quedó muy clara de los granulados. Hay que implementar, porque como el ciclo de los pimientos y los jalapeños es más largo, ¿cuál es la recomendación de las aplicaciones de los granulados? ¿O se queda con las 4 que más o menos está aquí en la zona? Bueno, yo pensaría que... sí, yo pienso, por ejemplo, Kevin, la realidad que ya estamos buscando las 4 aplicaciones. Incluso me atrevo a decirles que en Chile estamos hablando hasta de 5 aplicaciones granuladas, porque recuérdense ustedes de que prácticamente los que cortan verde, al día 60 ya tienen que tener sus frutos de buen tamaño. Exacto. Y eso nos da también la diferencia de que, por ejemplo, es cierto, cortamos verde, pero después lo dejamos madurar. Y eso es lo que hace casi que un buen porcentaje de agricultores. Entonces, en ese lapso de tiempo, estamos hablando de chiles donde llega al día 120 y con buena producción. Entonces, si hablamos de solo 3, 4 aplicaciones granulares, yo creo que nos quedamos cortos. Ahí estaríamos hablando hasta de una quinta. Y, por ejemplo, lo que decía Leandro también, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros venimos y reforzamos con los hidrosolubles, porque esos nos dan una respuesta más inmediata cuando tenemos algún tipo de problema. Y yo creo que con Luis vivimos una experiencia en unas parcelas donde realmente la recomendación fue bien puntual. Entonces, no podemos decir que en agricultura son como recetas de cocina, sino que con cada agricultor es bien diferente, y ahí es donde estuvo bien que hayamos mencionado el Acafos base, el naranja, y en el caso muy particular aquí en Salamamo vemos mucho lo que es el Acafos verde. Y para chiles, mis respetos, porque nos da un mejor color de chile tanto en verde como al llegar a la maduración. Vamos a entrar a hablar de lo que son los solubles. Solo una preguntita bien puntual técnica para los agricultores que nos estén viendo. Nosotros con Kevin nos hemos dado cuenta que dependiendo del agricultor o los mediados que nosotros le llamamos, hay mucha gente que le gusta una copa de 25 ml y hay otros que les gusta media. ¿Cuál sería la recomendación de parte de ustedes dos? ¿Media copa o una copa por fertilización, Julio? Yo creo que las dos son válidas, pero realmente va a depender mucho del gusto del agricultor, y también que ponen en peros a veces el costo. Entonces, pero lo que sí se hace es de que si hacen media, pues lo que van a tener que hacer es repetirlo más rápido. Entonces, si lo hacen con una, pues puede llegar un poco más de tiempo. Y la mano de obra que hoy también está escasa. La mayoría calcular que están haciendo de una copa. De una copa. Nosotros también estamos con una copa. En el tema de solubles, entremos, ¿verdad? En materia del saltirriego hoy es utilizado prácticamente, me atrevo a decir que tal vez por el 95% de los agricultores del país. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué le vas a abordar el tema? Sí, bueno, en materia para hablar de calidad de los fertilizantes solubles, pues uno debería poder mencionar primero cuáles son esas características que se buscan en un buen producto, que van a estar asociadas a la calidad de la mezcla, a la eficiencia de la aplicación y pues por supuesto al rendimiento del cultivo. Digamos que en fertilización soluble o fertirrigación,
hay que fijarse en diferentes características principales que van a determinar esta calidad. Entonces, tenemos primero el contenido salino o el contenido de sales de cloro, por ejemplo, que tienen incluidas las fuentes, porque este contenido resulta ser el que me va a determinar lo que luego nosotros llamamos los suelos con acumulación de sales. Los suelos con una acumulación de sales son suelos que han sido intervenidos con fertilizantes de manera recurrente, sales que se acumulan allí y que al no ser tratadas o al seguirse acumulando, pues me inhiben la absorción de nutrientes, me limitan la generación de raíces. Bueno, tienen diferentes situaciones en cuanto a la eficiencia, pues, del sistema. Esto por un lado. Otra parte importante son los temas de solubilidad y compatibilidad de las fuentes. Cuando hablamos de fertirrigación, encontramos que en el mercado hay gran cantidad de fuentes que ustedes inician a hacer su proceso de dilución y si pueden tardar muchísimo tiempo mezclando y no se diluyen, y esto obedece a que básicamente son fertilizantes que pueden tener en su contenido gran cantidad de material particulado que no es parte del fertilizante, que no es parte de la sal soluble y pues que se acumula allí, pues por eso es que no se diluye. Eso se traduce en ¿qué? Pues que se está pagando por un producto que en últimas no es la formulación que ustedes están queriendo conseguir. Otra situación importante es la compatibilidad al momento de mezclar, que yo pueda de manera operativa fácilmente hacer un grado de composición o un grado de mezcla que yo quiero llevar a mi cultivo, pero pues que sea fácil de mezclar y fácil de manejar a nivel operativo también. Entonces, nuestra línea de fertirrigación por excelencia se llama Acafos. Lo mencionaba Asdrúbal, viene por diferentes colores, no es que el color tenga una implicación en la formulación o una implicación en la eficiencia agronómica, no. Estos colores vienen de manera estratégica desarrollados para, si se quiere utilizarlos en las diferentes etapas fenológicas, en la diferente edad del cultivo, pero pues todos son grados de formulación NPK más micronutrientes. Grados de fertilización NPK pensados específicamente para cultivos de alta demanda, cultivos que necesitan ser bastante eficientes en términos de nutrición, y mezclas que sean compatibles y que de tal manera que los agricultores puedan utilizar en un número reducido de productos todos los aportes que el cultivo necesita. Las características de calidad del Acafos, además de que hay un amplio grupo de formulaciones para cualquier etapa que sea que se necesite, son que el refinamiento de las fuentes son fuentes altamente solubles, sin material agregado o material particulado que no corresponda a las formulaciones. Tienen en su composición, todos tienen micronutrientes a través de Fetrilon-Combi, y esto es adicional a hacer un aporte importante de nutrientes. También es que los micronutrientes son cofactores en el proceso de absorción de los nutrientes más relevantes. Entonces eso se pensó allí. En cada bolsa de Acafos viene una cantidad importante a considerar de Fetrilon-Combi, que también los hace mayormente eficientes. Cumplen con los estándares más estrictos de calidad en el mercado en cuanto a contenido de material particulado, material obstructor de filtro, que se llama. El material obstructor de filtro es material agregado que obstruye filtros, por eso se llama así, y es un indicador bastante importante de la calidad de los fertilizantes solubles también, y que por supuesto se va a ver traducido en el rendimiento y en la productividad del sistema. Otra característica importante, como se los mencionaba, en cuanto al contenido salino, son los fertilizantes para fertirriego, que son más bajos en este contenido porque no tienen cloro en su formulación. Entonces ustedes fácilmente identifican en el mercado un producto que sea a partir de cloruro de potasio, porque cuando se van a ver su composición o su ficha técnica tiene cloro por allá y hay que declararlo, y además es un contenido alto de cloro. No es que haya que satanizar el cloro también, pero en condiciones de acumulación o en condiciones de alta reaplicación de fertilizantes, si ese fertilizante tiene mucho cloro, pues yo voy a tener lo que les mencionaba al principio, inhibición del crecimiento de las raíces, voy a tener problemas con la absorción de otros nutrientes, pero sobre todo voy a tener alta acumulación en suelo. Y cuando se tiene alta acumulación en suelo, por eso es que a muchos agricultores les pasa que tienen un ciclo productivo que es bastante eficiente, el siguiente también es bastante eficiente, y del tercero para allá ya empiezan a bajar los rendimientos, empieza a bajar la calidad de las plantas, tengo que hacer lavados con mayor frecuencia.
esto está asociado también en algunos casos a este tema de acumulación. Entonces, la invitación es esa, a que nos fijemos un poco en la ficha técnica, empecemos a comparar esa cantidad de productos que pueden traer los fertilizantes que no estamos interesados en aplicar y a comparar. Muchas veces uno hace la comparación solamente por el precio, pero realmente cuando yo estoy comprando un producto que tiene material agregado, que tiene material particulado, que tiene un montón de sales que no benefician mi cultivo, pues en últimas estoy pagando por ser menos eficiente. Entonces, la invitación es esa. Esa es la ventaja de los ACAFOS. Es una línea en la que se llama ACAFOS. Sí, es una línea, es una línea de productos, todos nuestros productos de fertirrigación, o en este caso, los que tenemos acá específicamente. Y cuando digo ACAFOS, todas estas características de calidad asociadas son transversales a toda la línea. Los colores son para diferenciar los grados de formulación. Entonces tenemos, por ejemplo, ACAFOS violeta para etapas de inicio, si se quiere. Luego vienen dos formulaciones intermedias que son el ACAFOS rojo y el ACAFOS naranja. Luego viene una que es como ya para etapas de llenado, que es el ACAFOS base, que es alta en potasio. Pero no deberían ustedes fijarse mucho en el tema del color, sino en el grado de formulación. Y para eso, pues, tanto Julio como Asdrúbal pueden dar de manera directa recomendaciones en campo para su uso, porque lo que hacemos a veces, si bien cada una de las formulaciones NPK son bastante completas, lo que hacemos es jugar también con mezclas entre ellas, de tal manera que uno pueda tener un grado de fertilización eficiente de acuerdo al momento fenológico al que esté apuntando. Entre los ACAFOS se pueden mezclar, todos son compatibles. Sí, sí, okay. Sin problema. ¿Y los que están disponibles aquí para el campo guatemalteco, Julio? ¿Qué nos puedes hablar? Bueno, tenemos, digamos en sí, la línea completa. Tenemos violeta, tenemos rojo, tenemos naranja, verde, base. Y también en esta línea de hidrosolubles tenemos lo que es el Novatec. Pero acá en Guatemala solo tenemos Novatec 21, solo 21 y solo 45. Háblame, todos los he usado, menos del 45. Yo te pregunto de eso porque no lo ¿qué es este? El solo 45 es un nitrógeno al 45% con la calidad que tiene Novatec de inhibir el nitrógeno. Esta es una fórmula un poco más creada para cuando quieres mezclar más nitrógeno o para maíz, por ejemplo, que se usa más nitrógeno. ¿Es parecido al 21? ¿El solo 21 y el 45? Porque no, yo he usado 21. No, porque digamos el 45 es ureico y el 21 es amonio. Esos dos están dispuestos. Sí, el 21 sí lo hemos usado nosotros en jalapeño. Ya, solo para complementarte un poco, es un fertilizante con un grado más alto de nitrógeno, no tiene otra formulación, o sea, no tiene otro nutriente en su composición, pero tiene inhibidor de nitrificación. Este es un mensaje importante para como empezar a asociar la marca con este indicador de calidad. Todos los productos de la línea Novatec, sea Novatec soluble, o sea, solubles o granulados, tienen el inhibidor de nitrificación en su composición. Entonces, recuerden que cuando hablamos de inhibidor de nitrificación, hablamos de reducción de las pérdidas y balance nítrico-amoniacal, ¿cierto? Si se llama Novatec, es porque me ayuda a reducir las pérdidas por lixiviación y me garantiza un balance nítrico-amoniacal indiferentemente de la formulación. ¿Qué cambia? Mi objetivo. Si yo necesito aplicar un nitrógeno más alto y digamos de mayor, un aporte mucho más alto de nitrógeno, entonces pues escogería Novatec Soluble 45, ¿verdad? Pero si yo necesito un aporte un poco más reducido, que me vaya a dar una absorción un poco más balanceada, entonces aplico el 21, ¿cierto? Uno empieza a jugar con el grado de formulación, teniendo en cuenta que si se llama Novatec, va a cumplir esta función de reducir pérdidas y mejorar balance nítrico. Esa tecnología de la que nos estás mencionando del tema del nitrógeno, ¿es patentada por Compo? ¿Solo ustedes la tienen o ya existe? Sí, o sea, en un principio... ¿sí? No, pensé que tú ibas a te complemento un poquito. Ya, está bien. Sí, bueno, el inhibidor de nitrificación es una tecnología que se desarrolló hace muchísimos años y en ese momento buscaba precisamente responder a una necesidad que se daba en los mercados en un tema de la salud humana relacionado con la lixiviación de nitratos. No sé si han escuchado por ahí un tema limitante a nivel ambiental en la agricultura, es la lixiviación de nitratos que se van a las fuentes de agua subterráneas y resultan ser altamente tóxicos para los humanos, para los niños sobre todo. Entonces, en respuesta a esa necesidad,
BASF empezó a trabajar hace muchísimos años atrás con el desarrollo de esta tecnología y fue patentada en ese momento. Hubo diferentes marcas y diferentes formulaciones, y de ahí es que Compo Expert tiene la línea Novatec hace muchos años en respuesta a esta necesidad específica. ¿Por qué? Porque se buscaba encontrar algo que redujera esas pérdidas de nitratos por lixiviación en respuesta a ese proceso humano. Luego fue que también, pues claro, si, lo que les mencionaba al principio, si se deja de perder fertilizante, pues estoy ganando eficiencia a nivel de planta, estoy ganando eficiencia agronómica en general, pero realmente es una tecnología que responde a la necesidad específica de reducir pérdidas por lixiviación. Sí, yo quería complementar un poco, ahí como a nivel de redondear un poco la idea. Novatec tiene una tecnología que se llama tecnología NET, ¿no? En inglés Nitrogen Efficient Technology, o tecnología de eficiencia del nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros aplicamos una urea, la planta alcanza a ver de los 100 kilos que yo apliqué, entre 30 a 40 kilos, no más allá de eso. Quiere decir que su eficiencia es de un 30 a un 40%. Todo lo demás se lo regalamos a la Pachamama, o a la agua, a la lixiviación, o se volatiliza, ¿no es cierto? Y las pérdidas son enormes, ¿okay? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, vemos que un nitrógeno es barato y le aplicamos más nitrógeno, pero finalmente estamos generando una externalidad negativa. En el caso de Novatec, como bien dijo Kelly, se generó una tecnología en base a una molécula que creó BASF, tiempos cuando nosotros éramos parte de BASF, se creó esto en Alemania, para justamente contrarrestar esto, porque se dieron cuenta los europeos que estaban contaminando todos sus ríos, que la gente estaba teniendo una gran proporción de nitratos en su sangre, incluso eso degrada glóbulos rojos, etcétera, tiene toda una implicancia también de salud, y empezaron a normar este tema. Entonces, cuando hablamos de Novatec 21, estamos hablando de un fertilizante nitrogenado al 21%, pero que en vez de tener un 30 o un 40% de eficiencia, su eficiencia es entre un 80 o un 90%. O sea, quiere decir, si yo aplico 100 kilos Novatec 21, la planta ve entre 80 y 90 kilos. Cuando yo hablo de un Novatec 45, es mayor que la urea, pero se mueve entre un 65 y un 70% de eficiencia. Nunca tan alta como el 21. Entonces, si yo quiero algo puro, de muy alta eficiencia, siempre el 21 es la mejor opción. Si yo quiero algo mejor que la urea, con un alto grado de nitrógeno, un Novatec 45 te va a entregar entre un 30 y un 40% más de eficiencia respecto a la urea. Eso es más o menos la explicación. Estos dos que estamos mencionando, cabe resaltar que son solubles. Los dos solubles, sí. Solub 21 y 45. Solub 45. Solo 45. Interesante. Con el tema de los alcafueces, son bien conocidos, y yo pienso que ustedes fueron una de las empresas que caracterizaron y hicieron cultura aquí con los agricultores, porque cuando llegan al agroservicio, ¿va? El violeta, el rojo, entonces sí se ha pegado mucho eso de que el propio agricultor ya caracteriza los colores, ¿verdad? En base a eso, la recomendación desde el inicio, que acá, desde que hacemos el trasplante, ya lo hacemos vía drench. ¿Cuál es la dosis que ustedes recomiendan? Porque aquí tenemos agricultores que a unos le echan 10 libras por tonel, otros se bajan a 6 libras, 8 libras por tonel. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Cuál es la recomendación? Esa es la recomendación. Y después de los 30 días que ya se hace el fertirriego, ¿cuál es la recomendación, verdad, de aplicar? Tanto en tomates como en chiles. En realidad se manejan desde 2 libras, de ahí nos pasamos a 3, 4 y algunos que quieren empezar con 2, después se pasan a 5 libras y llega un momento en que recomendamos media bolsa por manzana, que es cuando ya está el momento de la floración, y hemos visto muy buenos resultados cuando realmente combinamos digamos, la estimulación de arriba con el Acafot violeta por bajo. Entonces yo creo que las primeras tronqueadas, como dijo Kevin, no necesariamente tenemos que empezar con un montón de libras. Con 2 libras que empecemos, vamos viendo la diferencia. Entonces yo les digo que las plantas las tenemos que ir viendo para ver cómo se comportan, y si uno ve que necesitan energía, entonces subirle un poquito la dosis. No es que, como les vuelvo a repetir, no es que sea la misma para todos, y hay algunos que, por ejemplo, vemos las mejores floraciones aquí en Salamá,
y media bolsa de Acafos Violeta por manzana. Entonces yo creo que... ¿A la semana o...? No, en el momento que digamos 30, 35 días, que es cuando va a reventarte la floración. Ahora, como hemos hablado también con las diferentes variedades, por ejemplo, si hablamos de un retana, al día 45, 50 te está dando la mayor floración. Ahora, si hablamos de un Itzá y de, por ejemplo, del otro que hay acá en la zona, digamos azabache, que esos te tiran las floraciones un poquito más alargadas, entonces tenemos que hemos estado recomendando Acafos Violeta en cada floración, porque realmente la planta responde muy luego a la energía que nos da el fósforo. Entonces, con algunos hemos hecho incluso aplicaciones de un poquito más de media bolsa en el momento de la floración, y a los 3, 4 días vemos la flor amarilla, grande y con mucho vigor. Es que es lo que uno anda buscando. Leandro, ¿algún aporte que nos queda hacer con el tema de los acafosos? Sí, netamente ahí hablar un poco de lo que comentamos hace un rato de los granulares, la simbiosis que tienen los elementos entre ellos, ¿cierto? Y en el caso del Acafos Violeta, la Acafos Violeta tiene una relación nítrico-amoniacal en su composición de nitrógeno de 2 de amonio por cada 1 de nitrato. Y eso no es al azar, es básicamente porque el amonio, al ser un positivo, la planta siempre, por cada elemento positivo, la planta toma carga, eso es lo primero que hay que entender. El potasio es una carga positiva, el fósforo es una carga negativa, por ejemplo. Entonces, por cada carga negativa, necesita una carga positiva, genera un equilibrio iónico en la raíz para poder generar la absorción. Yo cuando quiero absorber fósforo, necesito necesariamente positivos que me acompañen esa absorción de fósforo para que sea más eficiente. Y en este caso, el mejor acompañante es el amonio. Y es un poco lo que está reflejado en la fórmula del Acafos Violeta. Así como les dije también en el otro, el naranja base, tiene una proporción más nítrica. Entonces, ese nitrato que es negativo, ayuda a que el potasio o el calcio, en algún caso, pueda ser mejor absorbido. Entonces, son cosas que están, pequeñas cositas que siempre el Compo tiene eso, como dijo Jan Kelly, es una empresa alemana de mucha especialidad. Entonces, en ese sentido, todas estas pequeñas cositas, ¿no es cierto?, que no se dan cuenta muchas personas, el Compo siempre las piensa para que esto se genere la eficiencia y la alta especialidad que buscan nuestros productos y que finalmente determinan mejores producciones en terreno, ¿no es cierto?, que es lo que hemos visto con Acafos. Yo me imagino que ustedes deben estar llenos de testimonios, así como hemos escuchado en muchos países, de la cualidad o la garantía que le da Acafos, la productividad, los aumentos de productividad, etcétera, que entregan este tipo de productos. Así que muy invitados a que los conozcan los que no los conocen y nada, puedan verlo en campo. Yo digo siempre lo mismo, nosotros podemos hablar 20 cosas acá, pero la verdad que la realidad la tienen los espectadores y productores de acá de Salamanca. Julio, ¿algún aporte que quieras hacer al tema de Acafos? Como todo es tecnología de Acafos, pero también el agricultor tiene un aporte de experiencia. Nosotros hemos recomendado también la mezcla en las primeras aplicaciones de drench que lo puedan mezclar con Solo 21, sabiendo que el amonio nos va a dar un aporte más rápido del fósforo. Pero no con todos hemos logrado tener eficiencia en la aplicación. Sigue siendo utilizado únicamente el violeta, pero la gente que quiera probarlo, por cada unidad de violeta, media unidad de amonio. Ok, digamos que para dejar un ejemplo, siguiendo el caso de igual que nos venía diciendo que 2 libras, la primera drench o el coqueado, serían 2 de violeta y una de solo líquido. Y con eso van a tener buenos resultados. Se van a dar cuenta realmente dónde está la eficiencia. Van a tener un mejor tallo, pues un tallo un poco más grueso desde el inicio, porque la absorción es más específica y más agradecida. Excelente, excelente. ¿Algún aporte más? ¿Alguna duda con el tema de Acafos? Vamos a... Todo claro ahí. Todo excelente, ok. Vamos a entrar con el tema de bioestimulantes y fertilización foliar que Compo nos ofrece. Leandro, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, en bioestimulación, hoy día ustedes saben que yo creo que es lo que más se habla en general hoy día, es de bioestimulación en el mundo. Porque hemos aprendido a entender qué nos genera la bioestimulación. Y la verdad que es bastante simple de entender si uno analiza la composición misma de las plantas.
Si nosotros analizamos, llegamos, metemos un microondas a la planta, la secamos y medimos la composición que existe en esa ceniza, nos vamos a dar cuenta que la planta tiene 17 elementos esenciales, de los cuales 3 son no minerales y 14 son minerales, ¿no? La gran noticia es que los que no son minerales, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, representan el 95% de esa ceniza. ¿Qué quiere decir? Y eso, ¿cómo lo absorbe la planta? Nos viene en el fertilizante. A pesar de que nosotros lo hemos estudiado 30 años, vendemos fertilizante y es fundamental. El fertilizante únicamente representa el 5% de la materia seca de la ceniza de una planta. Lo demás es agua, por supuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí nos falta preguntarnos qué nos entrega ese carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la respuesta es fotosíntesis, ¿no? La planta, por medio, ¿no es cierto?, de estructuras, ¿no es cierto?, se llaman cloroplastos, transforma la energía química, digamos, la energía lumínica en energía química. Y con eso, ¿no es cierto?, va generando todas estas estructuras de carbono. Absorbe CO2, ¿no es cierto?, por medio de los estomas. Y ese CO2, ¿no es cierto?, el carbono de ese CO2 lo utiliza como esqueleto para poder reproducirse. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vendemos nosotros? Nosotros vendemos fotosíntesis, finalmente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo que vendemos finalmente es que la planta trabaje la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy día? Es que las plantas, finalmente, con todo el cambio climático, imagino que aquí Salamano debe ser, no debe ser una excepción, seguramente llueve menos que lo que llovía antes, seguramente las temperaturas frías o las temperaturas bajas son más bajas de lo que era habitualmente, las temperaturas altas son más altas de lo que era habitualmente, las sequías son más prolongadas y eso genera estrés a la planta. Y cuando la planta genera estrés, no hace fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí para poder promover que la planta haga fotosíntesis frente a estas condiciones adversas? Y es ahí donde entran los bioestimulantes. Por eso se están utilizando tanto el día. Nos están ayudando a poder sobrellevar esas condiciones adversas y a impulsar la fotosíntesis. Y hay distintos tipos de bioestimulantes. Hay bioestimulantes que tienen un componente hormonal muy importante, ¿no es cierto?, que nos entrega, por ejemplo, el Bafoliar Kelp, que es nuestro producto en base a Clonia máxima, este que está acá. Es un producto que viene de un alga en alta mar, una alga que crece puede llegar a crecer hasta 30 centímetros diarios, tiene una capacidad de crecimiento muy importante, dada la alta concentración o equivalencia auxínica que tiene el producto. Acuérdense que la auxina es la hormona de la apicalidad. Entonces nos entrega una gran tasa de crecimiento. ¿Okay? Pero en estrés la verdad es que es un bosque que está siempre profundo, no tiene tantas condiciones de variabilidad, sí, obviamente nos ayuda también a eso, pero no es este es para crecimiento de raíces, por ejemplo, sabemos que las auxinas son muy necesarias para estimular crecimiento de raíces, pero también se pueden utilizar al follaje para estimular crecimiento de fruto, por ejemplo, que es algo que se ocupa mucho en otros países. Y por otro lado tenemos algas que son de orilla, y ahí es donde tenemos nosotros este producto que se llama Bafoliar algae. Esta es una alga del hemisferio sur, de las costas Pacífico, principalmente de Sudamérica, se da la Durbilea antártica, y al ser una alga de orilla está sometida a condiciones de mucho más estrés, entonces tiene metabolitos en su composición, o más bien elementos en su composición que le ayudan a sobrellevar ese estrés. Porque si uno analiza, ¿no es cierto?, la alga de orilla, es una alga que está sometida a superficie, ¿no es cierto? Se expone a la superficie, después la tapa el agua, ¿no es cierto? Eso genera diferencias en temperatura, la amplitud térmica que soporta esa planta es mucho mayor, o sea, la diferencia entre día y noche es mucho mayor que lo que podría ser una alga que está 100% sumergida a 20 grados todo el tiempo. Tenemos también, ¿no es cierto?, la salinidad. Cuando está sometida a la superficie, se seca, al secarse se concentran las sales, entonces tiene tiene que tener más tolerancia a la salinidad, una alga de ese tipo. Y además la resistencia mecánica, acuérdense que estas algas crecen en las rocas, la ola pega en las rocas, ¿no es cierto?, y tiene que tener una rápida capacidad de división celular para poder sobrevivir frente a esas condiciones que alguien que la está rompiendo o la está, ¿no es cierto?, golpeando todo el tiempo. Entonces, eso es lo que nos entrega Bafoliar algae. Es un producto antiestrés. Y cuando hablamos de estrés, hay que entender cuáles son los rangos óptimos de la planta, finalmente.
La planta crece entre 18 a 25 grados, trabaja fotosíntesis a todo motor. Pero ¿cuánto tiempo del día nosotros tenemos entre 18 y 25 grados? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos eso en una casa maya, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde las temperaturas aumentan. O sea, no me extrañaría que tengan 30 grados cuando hace calor adentro de una de esas casas mayas. A eso disminuye, por supuesto, la fotosíntesis. O que tengan seguramente, no sé, en temperaturas más frías, seguramente van a estar a 15 grados. Entonces, eso disminuye la fotosíntesis. Lo que hacen estos productos es finalmente mantener esa tasa fotosintética, generar estructuras antiestresantes o antioxidantes, ¿ya? Son unas enzimas que ayudan, porque la planta cuando entra en estrés, cierra estoma, se generan estructuras oxidantes adentro. Porque volvemos a la fotosíntesis. CO2 toma y la planta libera oxígeno, ¿no es cierto? La que nos entrega oxígeno es la planta. Pero cuando cierra estoma no libera ese oxígeno, queda con oxígeno adentro. Se empieza a acumular ese oxígeno y la planta, para disiparlo, genera estructuras como el peróxido de hidrógeno, estructuras oxidantes. Y esas estructuras oxidantes rompen las células del interior de la planta. Entonces las plantas se empiezan a poner amarillas o se arrugan, se empiezan a ver feas, ¿no es cierto?, en su estructura. Bueno, para eso la planta, para contrarrestar eso, genera unas moléculas antiestrés, que son moléculas antioxidantes, principalmente algunas enzimas, ¿sí?, que ayudan a disipar esas estructuras oxidorreactivas. Y eso lo contienen este tipo de productos. Moléculas antioxidantes, ayuda a la tasa fotosintética y además ayuda a la planta a mantenerse en un modo de prevención frente a esas condiciones, se fortalece. Es como son vitaminas también lo que tiene esto, polisacáridos, azúcares, que la planta también utiliza, ¿no es cierto?, en su proceso de producción, o los puede utilizar como reserva, etc. Entonces, finalmente, es muy importante el uso de bioestimulantes hoy en día. Debieran estar generalmente aplicando a lo menos cada 14 días ustedes un bioestimulante, si es que no todas las semanas. Una hormona, por ejemplo, no va a funcionar si es que la planta no hace fotosíntesis. No tiene cómo asimilar una hormona o digamos que eso genere un efecto positivo si no hay azúcares de por medio que la planta genere. Y esto nos ayuda a eso, justamente a hacer fotosíntesis. Así que también súper invitado a que conozcan Algae, un producto que se aplica generalmente cada 7 a 14 días en periodos de estrés sobre todo, que para la partida es fundamental como enraizante, y también puede ser una buena alternativa para crecimiento de fruta. Que son una alternativa de productos de muy alta especialidad, muy alta concentración, un proceso de extracción muy fino que permite, que Compo trata de generar para que todos esos elementos propios de estas dos algas queden en el extracto. En la mayor cantidad 100% viable para que funcionen en los cultivos. Eso es. La alga ¿cuál es la que trae? Algae es Durvillea antártica, una alga, como te decía, de las costas de Sudamérica, las costas Pacífico de Sudamérica, y las costas Pacífico de Sudamérica son costas frías. Ustedes van a ir, si van algún día allá al Pacífico, desde Perú hacia abajo, les va a dar bastante frío cuando se metan al agua. El agua ahí corre una corriente que se llama corriente de Humboldt, ¿ya?, que es una corriente fría y que permite mucha riqueza de mariscos. Por eso son dos países, tanto Chile como Perú, muy ricos, ¿no es cierto?, en su gastronomía de mar, pero al mismo tiempo da bastante frío, digamos, meterse al agua. Y eso finalmente, la planta tiene que tener, esa alga tiene que tener cualidades para poder sobrevivir en esas condiciones. Okay. Creo que no lo hemos mencionado en el podcast. Leandro es de Chile y Kelly es de Colombia, ¿verdad? Sí. Exacto. Que nos especifica tanto porque conoce su país. En el tema de estrés, Julio, como has visto, el Valle, vos que sos el encargado aquí, creo que hemos tenido, este año ha estado pues, bastante pesado. ¿Qué nos puedes hablar? Yo creo que cada día está peor, porque las temperaturas han subido tanto que en una casamaya yo creo que tenemos hasta 40 grados en algunos momentos. Entonces el estrés es constante. Ahí para complementar, la curva de la fotosíntesis es una curva, ¿ya?, la actividad fotosintética. Y como les decía, la mayor parte de la curva de actividad está entre los 18 y los 24 grados. Cuando uno llega a 35 grados, la fotosíntesis es casi nula. Entonces, finalmente quiere decir que la planta no está trabajando en base a eso, y bueno, ahí es donde trabajan los bioestimulantes muy bien para poder permitir que las plantas puedan tratar de trabajar frente a esas condiciones.
Además de la estimulación, yo creo que tenemos en cuenta que el valle para nosotros es muy agradecido para nosotros. Tenemos el Vasfoliar Calcio, que para nosotros es uno de los caballitos de batalla para la gente. Además de lo que yo conozco, ¿qué más nos puedes decir de sus? Mira, nosotros, como bien dijo aquí Luis, yo soy de Chile, y Chile se dedica, seguramente aquí llega en algún minuto uva chilena o otro tipo de esas cosas. Nos dedicamos a la exportación de fruta, ¿ok? Y para eso necesitamos hacer fruta de 60 días, eso es lo mínimo. Y el mayor aliado, nos hemos dado cuenta, para hacer fruta de 60 días es el calcio, 100%. O sea, el calcio es la estructura, es el cemento de las paredes, de los ladrillos, ¿no es cierto?, que constituyen la pared celular. ¿Qué es lo que pasa cuando la fruta entra en maduración? Finalmente hay enzimas que degradan esos ladrillos. Cuando yo tengo alta concentración de calcio, esa degradación es menor, entonces se mantiene mayor firmeza en la fruta, ¿no es cierto?, que es la principal característica que buscamos con el calcio. La fruta sea firme. Al ser firme, también la tasa de respiración de la fruta, o la fruta empieza a respirar, genera digamos, un proceso de respiración en donde se va degradando en el tiempo, cuando ya está cortada la fruta, se disminuye esa tasa de respiración con altas concentraciones de calcio. Disminuye la síntesis de etileno del calcio también. Entonces es muy importante para la post cosecha y por ende para un fruto como tomate, ¿no es cierto? Es fundamental, sobre todo porque tenemos varios ciclos, ¿no es cierto?, varios racimos en general que tenemos que alimentar con calcio, de que sea un aliado de forma constante en sus aplicaciones foliares del calcio, porque es el que nos da la pierna, le decimos nosotros. La fruta tiene que tener pierna larga. Para tener pierna larga, digamos, vida de post cosecha, es indiscutible el rol del calcio en ese sentido. Bueno, agradecerles aquí, Julio, por la donación del Fetrilón. Vamos a hablar un poquito de Fetrilón. ¿Qué nos puedes decir del tema de los mixos? Por favor, dame gracias. Una de 25 kilos ella. Es donación que De una vez lo voy a... unos sacos, unas bolsitas. ¿Cómo estamos con el tema de Fetrilón? ¿Recomendaciones cada cuánto y dosis por mes? Bueno, las dosis, digamos, foliares de se mantienen en 1 gramo por litro, o sea, 200 gramos por tonel, que es lo que más se usa, pero realmente también lo necesitamos cuando lo hacemos en vía riego. Eso va al riego también. Y entonces ahí sí podemos llegar hasta 1 kilo por hectárea, por manzana. Este lo puedes mezclar con alcafón violeta, con todos los fertilizantes prácticamente. De hecho, se puede mezclar y aprovechando que también trae Fetrilón una capa violeta, pues eso no te va a disminuir o a decir que tienes menos. Sí, bueno. Ok, y con el tema de calcio. El calcio sí. Ese es foliar. Eso sí es foliar puramente y estamos más o menos a 1 litro por tonel. 1 litro por tonel. Y mucha gente pues se puede ir una aplicación semanales o hasta llegar a una cada 15 días máximo. Pero lo tiene que usar desde los 15 días hasta que él desea que ahí va a parar su nutrición, ¿verdad? Porque siempre vas a tener exploración y fruto nuevo. Y hay que tomar en cuenta que una de las bondades que yo he visto que en Natural hemos platicado, que el Vasfoliar Calcio se puede mezclar casi con la mayoría de los productos, porque el calcio ha sido uno de los productos que a veces uno hace sus mezclas y tiene esa peculiaridad, ¿verdad?, de que se corta. Y Vasfoliar Calcio, por lo menos con las mezclas que he hecho yo, nunca he tenido problemas de... Ese lo tienes en caneca, ¿no? Nosotros caneca. Nosotros te compramos caneca y vos nos traes el hijo, no trae congruencia lo que nos estás trayendo. Al menos me gustaría que Leandro nos diera el porqué de la utilización de Fetrilón Combi y el algae en estimulación para la floración. ¿Seguís aquí? No te había visto. Diego, está Diego todavía. ¿Estás viendo, Diego? Con el tema de Fetrilón que decía Rolando, Leandro, ¿qué nos puedes? Sí, bueno, Fetrilón, todos los elementos metálicos que tiene, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, son elementos metálicos, o sea, son elementos quelatados con EDTA. Entonces eso permite que la absorción por parte de la planta sea mucho mejor, mucho más eficiente. Además te ahorráis al estar aplicando menores constantemente. Entonces en ese sentido Fetrilón, muy bien. Y claro, también tiene algunos elementos mayores, ¿no es cierto? Algunos macronutrientes. Y lo que hacemos cuando lo mezclamos con alga, yo recomiendo siempre mezclar con algae el calcio y el Fetrilón Combi, ojalá, pero sobre todo el calcio, es que envolvemos, estos son finalmente moléculas carbonadas, y eso lo que hace finalmente es que envuelve al calcio.
le quita la carga. Y al quitarle la carga, la absorción por parte de la hoja es mucho más simple. Pues la hoja está cargada negativamente y los elementos positivos como el calcio quedan adheridos en la superficie y no tienden a difundir por los poros acuosos, que es por donde principalmente ingresan los nutrientes por vía foliar. Entonces con esto en el fondo burlamos esa barrera que tiene la planta en la cutícula, lo envolvemos, le quitamos la carga y eso además, como esto es hidrofóbico, tiene muchos carbonos, ¿no es cierto?, hidrógeno, igual que la cutícula, es más afín con la cutícula. Entonces también puede difundir por toda, digamos, la cera que se genera en las hojas, digamos, en la parte exterior de la planta, que es la principal barrera para que la planta pueda absorber nutrientes. Entonces, en ese sentido, es muy buena técnica mezclar siempre un extracto de alga, en este caso nosotros recomendamos el algae o el kelp, con calcio y por supuesto con fetrilón, porque también tiene elementos mayores que este tipo de productos va a permitir que esa absorción sea mucho mejor. Ahí no sé, Kelly, si tú tienes algo ahí que comentarnos, digamos, a complementar. Claro. Eso desde la parte química, ¿cierto? Desde la parte de la absorción. Ahora, ¿por qué es importante conferir estas características de absorción eficiente a un nutriente como el calcio, por ejemplo, en etapas específicas, o como los micronutrientes contenidos en el fetrilón también en etapas específicas? Resulta que pues el agricultor podría decir, bueno, yo estoy aplicando mi calcio normalmente por el suelo, por el fertilizante que aplico en el riego, por el fertilizante granulado, pero es importante recordar que en nutrición uno no solamente debe tomar en cuenta cuáles son esos aportes que está haciendo, sino también la eficiencia que hay en la absorción y la eficiencia que hay en la movilidad a nivel de planta. Entonces, una cosa es lo que yo aplico y otra cosa diferente es el potencial de absorción que hay vía raíz de todas estas mezclas de nutrientes. Lo decía Leandro, aquí estamos jugando con cargas y con valencias, ¿cierto? Y en la medida de que la afinidad de los receptores de la raíz detectan un mayor número de determinadas cargas, pues va a tener mayor afinidad por esa absorción. Estoy hablando específicamente de los nutrientes que se acumulan allí en mayor cantidad. ¿Cuáles son? Los macronutrientes. Entonces, normalmente la raíz tiene mayor afinidad por absorber nitrógeno, por absorber potasio, por absorber en algunos casos fósforo, sobre todo en las condiciones que lo aplicamos nosotros normalmente, pero hay un tema que es limitante en cuanto a la absorción de micronutrientes y en la movilidad de esos micronutrientes. Pero resulta que a su vez estos micronutrientes son determinantes en el tema de cuajado, en el tema de pegado de la flor, en el tema de llenado del fruto. Estoy hablando de condiciones específicas en las que la planta es más demandante a nivel energético. Entonces allí yo debo garantizar otro medio de aplicación y otro medio de absorción que no necesariamente sea la raíz, porque estoy dejando de ser eficiente en el momento en que yo más lo estoy necesitando a nivel de planta. Ahí entra a jugar un papel importantísimo la fertilización o la corrección a nivel foliar acompañada de bioestimulación. ¿Por qué? Porque es una aplicación que llega al punto específico, o sea, a la planta en el punto específico en el que lo necesita, en un momento en el que quizás la absorción no es tan equilibrada. ¿Qué voy a encontrar yo con esto? Pues ese aporte nutricional que me va a garantizar tener características de flor, características de cuaje y características de calidad determinadas que yo estoy buscando. ¿Por qué? En ausencia de esos nutrientes que son menormente absorbibles o menormente móviles dentro de la planta, yo empiezo a tener problemas que hemos visto durante estos días en diferentes casas mayas o en diferentes sistemas de producción, específicamente acá, relacionados con, por ejemplo, tomates con, ¿cómo se llama? Cuando se tarjan, ¿cómo le dicen? Ese problema específicamente, problemas de coloración, problemas de cuaja, caídas o abortos de la flor, y esto puede tener en muchos casos que ver con que nos esté faltando ese aporte adicional para complementar la fertilización que buenamente ya estamos haciendo por el riego. Eso por un lado. Y por otro lado, lo mencionaba Leandro también, las condiciones específicas, estos deltas, estos cambios que nosotros estamos teniendo, que son naturales de la región tropical, pero que también se están viendo más afectadas por el cambio climático. Estoy hablando de bajas muy marcadas en la temperatura, altas muy marcadas en la temperatura, también tienen una implicación relevante en la absorción y en la movilización de nutrientes implicados en esa calidad de la flor y en esa viabilidad de la flor para un posterior cuaje. Entonces estoy hablando específicamente de temas de movilidad del calcio, por ejemplo, temas de movilidad
movilidad del boro, que si yo me limito únicamente a la fertilización edáfica que estoy haciendo, me voy a quedar corta en estos aportes y pues por tanto voy a tener cuajes inadecuados, formación de fruta defectuosa, problemas de color y bueno, cualquier otra cantidad de problemas que están relacionados con ese proceso de división celular, pues a raíz de una inadecuada o una polinización incompleta y otras características que tienen que ver con cómo se está haciendo la nutrición en esos momentos de mayor desgaste energético. Sí, tal vez me gustaría, Leandro, como hemos hecho algunas visitas a algunos agricultores y que les explicaras también a todos los agricultores cuál es la razón de usar el algae para la viabilidad del polen. Justamente iba a tocar ese tema ahora que Kelly lo tocó, se nos olvidó a mencionar eso, de hecho, que es algo que hemos reforzado mucho con los productores. Nosotros que hemos visto en general con algae y particularmente con estos productos que tienen altos contenidos de perolina, la perolina es entre el 40 al 50% de la composición de aminoácidos del polen. Y por una razón bastante simple. El polen, para que sea viable, en el fondo fecunde a la flor, ¿no es cierto? Tiene que estar hidratado, si no pierde viabilidad, se seca y no funciona el polen, en resumidas cuentas. La perolina en sí lo que permite es mantener la hidratación del polen. Y eso permite mejores cuajados. Entonces, ¿qué hemos visto en general con productos como Bafoliar algae? Es que el aumento en términos de cuaja nos ha llevado a aumentar la producción finalmente, porque tenemos mayores porcentajes de cuaja. ¿Cuánto? Entre un 25 y un 30% es lo que hemos visto en distintas especies. Obviamente eso no quiere decir que con esto garantizado el 25-30, todos sabemos que la agricultura no solo depende de un producto. Pero sí vemos de manera sustantiva y digamos, ¿cómo se dice? Estadísticamente lo hemos visto reflejado, de que el producto ha generado mayor cantidad de cuaja debido a este alto contenido de perolina que tiene el Bafoliar algae. Así que, sin lugar a dudas, para el tema floración es un muy buen aliado para mejorar la retención y cuaja de fruto, que sabemos que en tomate necesitamos alrededor de 5 frutos por racimo, a lo menos, ¿no es cierto? Entonces, creemos que podríamos ser un muy buen aliado en ese sentido para este cultivo. Y tal vez complementando lo que dice Leandro, en mi experiencia, que por ejemplo el uso de Fetrilón y el Bafoliar algae en prefloración. ¿Por qué el uso de Fetrilón? Pues básicamente por el zinc, que es uno de los cócteles de micronutrientes que más concentración de zinc trae un 4% y 1.5% de boro, y entonces eso ayuda ahí sí que a la germinación del tubo polínico y a la calidad del polen. Entonces, si ya con lo que dijo Leandro de la prolina, del algae, entonces estamos garantizando un mayor cuadro. La recomendación es los 3 productos, sería algae, calcio y dosis. Sí. Bueno, dosis creo que más o menos mejor que lo comente aquí Julio o Atrúbal, que son nuestros técnicos expertos aquí. Y tal vez Atrúbal, solo perdón que te quite la palabra, pero creo que es Fetrilón algae y el calcio en todo el proceso. Ahí sí Atrúbal es el papá del calcio y puede darle la mejor recomendación. Un tonel carga ahí en el carro de calcio. Bueno, la verdad que, por ejemplo, en el caso de los 2 bioestimulantes que tenemos, los estamos manejando a medio litro por tonel. En el caso cuando lo combinamos con calcio, siempre el calcio, ya lo dijimos, a litro. Mucha gente lo usa a medio litro, pero si queremos ver los mejores resultados, a litro. Entonces, medio litro de Bafoliar kelp o Bafoliar algae, 1 litro de calcio. Y en el caso del Fetrilón nos hemos manejado ya aquí como una dosis general, normalmente de 6 a 8 copas. Más o menos estamos hablando ahí como 125 a 150 gramos por tonel, porque ha llegado la gente a sacar más o menos de 6 a 8 toneles por una bolsa. Entonces, pero la recomendación nuestra es que lo usen más seguido. Hace muchos años aquí se manejaba el Fetrilón a 13 copas. En algunos casos hasta incluso hubieron intoxicaciones, fitotoxicidad. Entonces se dejó de usar, pero gracias a Dios ya tenemos como unos 4 o 5 años que se ha retomado el tema. Le bajamos la dosis para evitar esos problemas y ahora realmente ya la gente ya lo está usando. Dosis bajas, solo que más seguido. Y realmente, como decía Leandro, lo del cuaje es bien importante. Nosotros en prefloración hemos estado usando el Bafoliar algae. Y en el momento de la floración hemos dejado el kelp
calcio y fetrilón y hemos obtenido mayor cuaje. Lo hemos visto en tomates en tomates donde más se refleja, porque recuérdense que en Chile no podemos sacar, hemos visto, digamos, en cada gancho dos flores. En algunos casos hasta 3, pero en el caso de tomates sí, los racimos de floración más o menos son de 6 a 8. Ahí es donde mejor resultado le vemos a la aplicación esta. Yo creo que una recomendación muy puntual es que el calcio de nosotros es un cloruro de calcio. Debemos de aplicarlo al tonel y lo movemos bien y dejar reposarlo 15 minutos para que se separe el cloro del calcio, y entonces estamos aplicando solo calcio. La formulación viene en cloruro para que sea más asimilable por la planta. No me dejarán mentir, pero la mayoría de calcios del mercado son óxidos de calcio. Este es el único cloruro de calcio. Y esa recomendación sí es bien puntual. Dejar reposar 15 minutos, que normalmente la gente cuando llega a campo hace 3, 4 toneles. Entonces, no, el primero es el que tenemos que esperar. Ya el segundo ya no hay necesidad de que esperemos. Pero sí, eso es bien puntual para que tengamos una buena absorción del calcio, y si lo metemos con un bioestimulante, como en el caso de la calidad de estos dos, vamos a tener los mejores resultados. Yo te iba a mencionar, cabal, y me leíste la mente porque te iba a preguntar cuántas copas, que me lo ibas a tirar en gramos, pensé yo. Sí. Porque el fetrilón es un producto, todos lo conocemos. Yo lo vengo usando desde que venía en cajita. ¿Te acuerdas que antes de dar una presentación? Sí, la caja. Caja, hace 15 años ya me pegó todo. Y entonces ahora yo también una vez tuve una fitotoxicidad con esa dosis y después lo pasamos, ¿te acordás que estábamos en Panorama? Y todo lo hacíamos pesado, ya no lo hacíamos el tema de fetrilón. Entonces la recomendación es de 6 a 8 copas. De 6 a 8 copas por tonel, que más o menos viene saliendo 100 a 150 gramos por tonel. Que digamos, en el caso también hay una presentación de 200 gramos. Antes tirábamos los 200 gramos en un tonel y ahora la gente ha ido bajándole un poquito, pero usándolo más seguido. Y hemos visto mejores floraciones, mucho mayor cuaje, y yo creo que algo que vemos en campo es que cuando alguien inicia a aplicar fetrilón desde las primeras, digamos, de la primera etapa, lógicamente vemos los primeros tomates cuajados llegando a 30, 35 días. El que no lo usa, llegas a 40 días y no tiene un fruto cuajado. Entonces yo creo que sí hemos marcado la diferencia con estos productos. En la primera etapa, después del trasplante, ¿de los cuántos días recomendar la primera de micros? Porque yo creo que los micros, la gente los deja muy a un lado. Creo que todos hablan de nitrógeno, del fósforo, de potasio. Creo que los micros es un tema importante que hay que aportar. Sí, yo creo que es bien importante mencionar eso. Nosotros desde las primeras semanas ya estamos, yo por lo menos en el caso muy particular acá, yo recomiendo fetrilón desde la primera semana. Y ahora hemos tomado también, hay una nueva recomendación de que la planta los primeros días lo que necesita son elementos menores. Incluso antes de la cafós violeta hemos recomendado solo el fetrilón. Y ya estamos viendo los resultados en campo donde la planta se equilibra de mejor manera. Hay muchas cuestiones que hemos ido implementando y dependiendo del agricultor. Luis, ¿tenés algo, digamos, que dijiste a un principio? ¿Quién no me conoce a mí? Entonces no me pueden hablar mentiras, me dicen la verdad. Mira, yo ya apliqué fetrilón y yo lo veo en las floraciones, y entonces a mí que me digan, mira vos, yo ya llevo 4 aplicaciones y mi floración no me pega. Esa es la mentira más grande que me pueden decir, pero realmente la confianza que hay con el agricultor permite que te digan la verdad de lo que están haciendo. Entonces hemos llegado a ver puntual, una aplicación de fetrilón, digamos, al suelo, la podés hacer en los primeros 15 días y empezar con las primeras aplicaciones vía foliar. Normalmente los primeros días en una manzana lo más que tiras son de 4 a 6 bombadas por manzana. Entonces estamos hablando de que a veces me dicen a mí es que el fetrilón es muy caro. Sí, le digo yo, pero ya te diste cuenta en la aplicación por tonel cuánto sale. O sea, realmente estamos hablando de 35 a 40 quetzales por tonel. Entonces, por manzana, imagínate las primeras aplicaciones, prácticamente es un producto que sale regalado. Y tomando en cuenta que estamos acá en confianza a los maiceros, los que quieren producir, así que maíz, digamos ahorita que está de moda mucho alimento para ganado, yo estoy recomendando fetrilón más calcio desde que la planta está en B2, en el caso del maíz. Entonces hemos visto unas grandes diferencias, la planta agarra un buen engrosamiento
Y entonces yo creo que también vale la pena que esto, los que lo quieran implementar, pues que lo prueben y van a ver que la diferencia es grande. Excelente, excelente. Kevin, ¿alguna duda sobre el tema de bioestimulación y fertilización foliar? Todo muy claro ahí con las Excelente. mezclas que dijeron aquí los compañeros. Ok, vamos a ir cerrando el capítulo, no sin antes agradecerles, Rolando, sabes que te tengo mucho aprecio, mucho cariño, y les voy a comentar aquí en el podcast que Rolando fue el primer patrocinador cuando a mí se me ocurrió hacer Expo Agrícola Monjas. Me recuerdo bien que le mandé un correo y me llamó y me dijo, mira, no tengas pena, yo mañana te deposito. Pero aquí públicamente sabes que le tengo mucho aprecio. A Diego, a Julio, me conoce desde practicante, hace 15 años, bajo cosas. Entonces, personalmente les quiero agradecer a ustedes también por venir. Es bien interesante tener visitas de otros países y que nos vengan a aportar. Kelly, Leandro, muchas gracias. Les voy a dejar las palabras de cierre aquí a Diego y a Rolando. No, pues no me queda más que agradecer y bueno, nosotros somos una empresa que traemos un producto de muy buena calidad, muy buen respaldo técnico y sí, es todo para beneficio del agricultor, porque si al agricultor le va bien, tiene buenos rendimientos, buena calidad de cosecha, entonces nosotros estamos bien también. Le va bien a Guatemala. Ok, y bueno, ahí dejamos a Diego para que sea. Sí, muchas gracias. De nuevo, gracias a ustedes por la oportunidad y por la amistad, que es importante también. Y sí es importante darle también las gracias a la comunidad tomatera del Valle, porque al final del día, por ustedes es que estamos hoy por hoy aquí trayendo a todas estas personas tan técnicas y con tanta experiencia en el campo y sobre los productos. Y pues es importante eso, darle las gracias también a la comunidad y recordarle a la comunidad de que es importante comprar los productos o con distribuidores autorizados. Tenemos garantía, tenemos podemos conseguir el apoyo técnico de cualquiera de los aquí participantes. Y lo más importante es eso, también apoyar y darle las gracias al distribuidor autorizado, que es el que nos ha venido ayudando tanto a nosotros como proveedores como a ustedes como productores a lo largo de los años. Muy importante. Y eso es básicamente también agradecerles a todos ustedes, panel de expositores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julio, Kelly, tú, Leandro, el ingeniero Rolando y Julio. Pues muchísimas gracias por el buen equipo que hemos formado a lo largo de los años. Kelly y Leandro se nos están uniendo. Estoy impresionado, la verdad, de la capacidad técnica que tienen y el conocimiento que tienen de la línea. Se los agradezco. Muchísimas gracias aquí, público, y felicidades. Y pues básicamente eso es. Ok, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias. A Fesa, muchas gracias por acompañarnos. Kelly, un honor. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo de Produciendo con Municipio.